Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Antes que todo, quiero expresar excusas si tengo algunos problemas de la voz. Estoy saliendo de un episodio, mi querido Ramón Ignacio Ateortúa Cruz, profesor, el gran rector del Colegio de Santa Librada, quien es nuestro invitado, y a los televidentes, pues he salido de un episodio de esos que están dando de virosidad. ¿Usted no lo ha cogido, Ramón Ignacio? Todavía no, afortunadamente. Yo me cuido mucho, Sammy. ¿Sí? Sí, me cuido mucho de estos episodios. O sea, usted de los que se cuida todavía de lo que decimos los viejos y que decían nuestros viejos, el sereno en lo cual los muchachos no creen. Efectivamente. Y uno tiene que cuidarse y tengo que cuidar la voz porque la voz ha sido mi herramienta toda la vida. Y como la mía, pero Por mire, supuesto. a pesar de que yo también me cuido, parece que definitivamente eso del contagio existe, porque en familia hemos tenido varios ya que hemos caído con estas virosis terribles. Pero ya estoy saliendo, ya no contagio, Afortunadamente. pero he tenido problemas casi que de afonía. Uno decía, estoy afónico aunque estuviera disfónico, pero una disfonía que me preocupaba, pero afortunadamente hoy estamos aquí pues con la posibilidad de conversar. Ramón Ignacio Ateortúa nos sorprendió retirándose del colegio después de 17 años de rectoría del Colegio de Santa Librada, esa gran institución, precursora de la educación pública, que es su libro, que ya ha terminado, pero que no ha publicado todavía, así que ahora... En los próximos días. En los próximos días, está próxima. Sí, a publicar. finales de este mes de A noviembre. finales de este mes. Bueno, qué bueno. Y es justo que un hombre con todo lo que usted le ha aportado a la educación, profesor, este gran pedagogo, Ramón Ignacio Ateortúa Cruz, oriundo de Buga, estudiante del académico de Buga y quien fue profesor, además del académico, quería ser rector, pero lo mandaron para Cali a que fuera rector del Santa Librada, nada menos, pues. Así es, así fue. Yo fui profesor del Colegio Académico de Buga, soy egresado del Colegio Académico de Buga. Cuando empecé mi carrera profesional, pensé llegar a la rectoría del Colegio Académico. La vida no me dio esa oportunidad, pero me dio otra magnífica oportunidad en el Colegio de Santa Librada, cuya vida, por lo menos en el siglo XIX, va a ser paralela con la del Colegio Académico de Buga. Sí, vamos a dar detalles sobre esto, que es una apasionante historia. Mire que estas cosas de la historia hay que contarlas. Los muchachos muchas veces no saben. Yo me he encontrado con personas que ni siquiera saben de la antigüedad del colegio, que está preparando el bicentenario de la fundación del Colegio de Santa Librada. Fundado, y uno dice, caramba, ¿será que los muchachos interiorizan eso hoy día y la población en general? Es que fue fundado por Francisco de Paula Santander. Es decir, de toda esa estatura de Francisco de Paula Santander, desde el gobierno de Colombia, de la nueva república, y con, con el gran significado que tuvo del hombre de las leyes, ¿no? De modo que ahí tenemos efectivamente una entidad precursora de la educación pública en la ciudad. Sí. A ver, Sammy, Santander se ha dicho que se le ha dado el título también de ser el padre de la educación en Colombia. Santander pensó y recibió la influencia de José Félix de Restrepo, que va a ser su primer ministro de Instrucción Pública, sobre la organización de la educación en el país, con un gran escollo: no tenían cómo financiarla. Es decir,
piensan en la organización, pero no tienen cómo financiarla. 4 días antes de celebrarse el Y Congreso. desde luego el financiarla, ahí está el construir colegios, construir sedes de colegios. ¿Y entonces qué hace Santander? Y sostenerlos, Sostenerlos. Además. ¿no? 4 días antes de la instalación del Congreso de Cúcuta, recibe una carta de unos ciudadanos de Cali, y por ahí hay otra carta en iguales condiciones, pero no muy específica, de ciudadanos de Pamplona. Los ciudadanos de Cali le describen la situación que tiene Cali. Le dicen, mire, aquí hay 5 conventos. Esos conventos tienen 1 o 2 frailes, pero tienen mucha riqueza, porque todos los criollos ricos, cuando morían, si no tenían descendencia o así la tuvieran, le dejaban sus bienes, sus haciendas y sus minas a los curas. Y eso permaneció por muchos años, ¿no? Por supuesto, por Sí. supuesto. Toda esa riqueza el colegio la gastó en su funcionamiento en los primeros años, hasta bien entrado finales del siglo XIX. Entonces le dirigen esa carta a Santander y le dicen, mire, Cali tiene estos conventos, tiene esta situación, ¿por qué no cierra, expropia un convento, estos conventos, y abre un colegio, que es lo que necesita la ciudad? Santander recibe esa carta e inmediatamente le manda un oficio al ministro de Guerra y le dice, mire la idea tan fantástica que me presentan los ciudadanos de Cali. Hágame el favor y me redacta un proyecto de ley para presentar ya al Congreso de Cúcuta, donde me autoricen expropiar conventos, cerrarlos, para abrir colegios. ¿Qué año corría? 1821. 1820. El Congreso de Cúcuta se instaló en marzo y fue hasta más o menos diciembre, terminando noviembre. Y efectivamente se presenta el proyecto. Uno de los defensores del proyecto va a ser José Félix de Restrepo, que está representando a Antioquia en ese congreso. Y la historia de José Félix de Restrepo es muy interesante porque va a ser el primer ministro de Educación y va a ser el profesor de toda la generación de la independencia en Popayán y de toda la generación de los precursores de la independencia de Cali. Santander, con la ley, empieza a cerrar conventos en todo el país y abrir colegios. Y aquí en Cali cerró el de Aquí en San Cali Joaquín. cerró el de San Agustín, San el Agustín. de los mercedarios y el de los agustinos, mercedarios y dominicos. Dominicos. Y les expropió sus riquezas, todas sus pertenencias. Ahí hay algunos episodios que encuentra uno al analizar los documentos. Y es que aquí guardaron la ley y se quedaron callados por un año. Pero es bueno mencionar a alguno de esos ciudadanos que le escribieron a Santander y le dieron la iniciativa. Yo estuve detrás de ese documento y no lo hemos podido encontrar No sé. ni en el Archivo Nacional. No, ahí es la relación de la Carta de Santander donde le dice al ministro de Guerra, aquí le mando copia, aquí le mando el oficio. Y dice de Cali, ciudadanos de Cali. Ciudad de Cali, por supuesto. Y va a través de la gobernación de Popayán. Ciudadanos de Cali que se dirigen a la gobernación de Popayán y la gobernación de Popayán lo lleva a Y la Santander. primera sede del Colegio de Santa Librada se erige es en el antiguo colegio, en el antiguo convento de los agustinos. de los agustinos, de que San va a ser la Agustín, sede también de la primera, va a ser la que primera es sede de la Universidad centro del de Valle, Cali, ahí en la 13, en la 13 con cuarta, 13 con cuarta. Que va Fue a la ser primera sede del Colegio de esa Santa es la Librada. primera sede, hasta 1936, cuando con motivo del cumpleaños de Cali, los 400 años de Cali, el gobierno nacional, el señor presidente Santos, le regala a Cali y le dice, le vamos a regalar un colegio, digan el lote. Y el municipio le entrega ese lote. Recordemos cuál Santos era ese para distinguirlo. Es el tío abuelo del actual presidente, Del actual- Eduardo Santos. Eduardo Santos. Eduardo Santos. Y Fundador y director del periódico El el Tiempo. fundador del periódico El Tiempo, ¿cómo no? Y se construye el colegio. El arquitecto del colegio se mete a estudiar el pensamiento santanderino
y por eso lo estructura en un estilo francés republicano con mucho espacio abierto y una torre de reloj. En Cali en ese entonces los relojes de pulso no existían. Existaba... que pinté muchas veces con mi profesor de dibujo, que nos sacaban ahí precisamente a pintar la torre del reloj. La torre del reloj y otras estructuras del colegio, de ese colegio que realmente es histórico y que formó tantas generaciones y hombres ilustres, de lo cual vamos a hablar más sigue adelante. Formando. Sigue formando. Y entonces, en Cali no habían sino el reloj de la catedral, el reloj de San Nicolás y, pare de contar, esos relojes daban la hora oficial en Cali. Entonces, como Cali iba a extenderse hacia allá, el arquitecto dice, pues Santander dijo alguna vez, a los curas hay que nombrarlos funcionarios del gobierno para que le obedezcan al gobierno y no a la iglesia. Y aquí tenemos que quitarle el monopolio de la hora a la iglesia y dárselo a los laicos. Y entonces, por eso es el único colegio de Colombia. Yo he tenido la oportunidad de conocer casi todos los colegios públicos en el país que tiene una torre de reloj. Caramba, qué buena historia. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con estos detalles interesantes de nuestra historia de Cali, porque la historia del Colegio de Santa Librada es la historia de Cali, y ahí se darán cuenta ustedes de la dimensión, de la importancia de este colegio. Ya volvemos con el profesor Ramón Ignacio Ateo Ortúa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El rector del Colegio de Santa Librada. Oiga, ¿en qué fecha renunció usted a la rectoría? ¿Hace cuánto ya? Yo renuncié, la renuncia me fue aceptada el 30 de septiembre del año pasado. Del año pasado. Y entonces, ese mismo día que usted sale de la rectoría, usted se corta la coleta, la característica cola que usted tenía, ¿Sí? que lo identificó durante más de 20 años, Ramón Ignacio. Sí, en esos días me corté el pelo. ¿Se cortó el pelo? Salí de la casa. A mí me sorprendió cuando me lo encontré recientemente. Voy a contar esta anécdota. Hemos sido muy buenos amigos y se acerca, estábamos en un consultorio odontológico y Ramón Ignacio me saluda y yo tengo que confesar, como ya le confesé a él, que en los primeros segundos dije, ¿quién será? Pero es que yo buscaba la cola y no la encontraba. Vamos a mostrar esa, mire esa cola, pero ¿cuánto medía esa cola que usted tenía ahí? Llegó a medir 30 centímetros, 40 centímetros. 30, 40 centímetros. Sí. Pero hay toda una historia y todo un contexto en lo Sí, que usted por cuenta de supuesto. por qué decidió. Por supuesto. Primero cuénteme, ¿a usted le gustó de muchacho tener cola? Nunca. ¿Pelo Nunca, largo? Nunca tuve pelo largo de muchacho ni de joven, nunca. Ni de joven. Nunca. ¿Por qué llega a la rectoría ni siquiera de Santa Librada? Fue anterior, cuando pasó por el Colegio Libardo Madrid. Me cuenta usted esa historia y la va a repetir, por favor, que usted un día, cuando la Constitución del 91, que es donde se plasma aquello del libre desarrollo de la personalidad, en el que invocaban los muchachos para pelear porque los molestaban o muchas veces los sancionaban por el pelo largo en los colegios, usted decide dejarse el pelo largo. Sí. ¿Cómo es esa historia, Ramón Así Ignacio? así es, Sami. La Constitución del 91 da un paso muy grande en el reconocimiento de los derechos, entre ellos el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Siendo yo rector del Libardo Madrid en esa época, yo me encuentro que los profesores tienen una posición permanente de discordia con los estudiantes porque tienen el pelo largo, porque empiezan a hacerse los peinados que hoy en día están muy de modas. Hicimos una labor muy grande. La OEA nos patrocinó una tarea de educación para la paz y la democracia,
invirtieron $50.000 en ese entonces. Imagínense, $50.000 Con de esa toda la época. comunidad, sí, claro, con toda la comunidad para hacer el ejercicio de entender todos estos derechos que la Constitución traía, que pues eran relativamente novedosos. Y que pasó inadvertido, lamentablemente, ese programa. Eso ¿no? es cierto. Aquí en el medio local, porque ¿cuántos textos se escribieron? Y creo Ni que en el libros. Ministerio de Educación A Nacional. nivel internacional se destacó el programa. El programa fue filmado y se sistematizó, se escribió y apareció en portugués, en español y en inglés y se repartió por todos los países de la OEA. Y usted se identifica con esos derechos y con los muchachos y se deja el pelo largo. ¿Por qué? Porque si le iban a reclamar al muchacho, el muchacho inmediatamente decía, ¿y al rector qué? Y al rector, efectivamente así fue, y entonces opté por empezar a dejarme crecer el pelo. Recuerdo que el primer día que me pude hacer una colita, me paseé por todos los corredores del colegio y alguien en un salón dijo, el rector tiene colita. Y con eso se acabó la discusión con los profesores de que vea que es que el pelo largo, que cortes el pelo, que llame a su papá, a su mamá para que se corte el pelo, que no entra a mi clase porque tiene el pelo largo. Con eso se acabó. Entonces, desde allí, más o menos 20 años, usé la colita. Que usted sepa, ¿era el único rector con cola en todo el país o no? Pues por lo menos de los que yo pude ver en todo el país, en mis correrías, en las reuniones con el ministerio, era el único. ¿Y qué le decían los profesores, los colegas? La realidad nunca me dijeron nada. Cuando llegué al Santa Librada sí hubo una gran expectativa porque venía el rector con cola que había hecho eso en favor de los muchachos. Esas son cosas que uno como educador tiene que hacer para identificarse con los jóvenes y poder saber. No, uno tiene que bajar al nivel de los muchachos para poder saber entenderlos, comprenderlos y hacer más llevadera las situaciones conflictivas que se presentan. Lo entendieron los muchachos. Difícilmente lo entendieron los profesores, pero terminaron por entenderlo. Por supuesto Le que hicieron reconocimientos, pero ¿y su familia qué? ¿Cómo reaccionó su esposa? ¿Y en la casa? ¿cómo Pues reaccionaron? inicialmente hubo mucha crítica, sin embargo, yo tengo que decir que en mi casa siempre, por lo menos mi señora dice, yo lo apoyo en todas sus locuras. Y pues supuestamente esa era una locura que efectivamente yo pienso que sí produjo los resultados, los efectos que yo esperaba, efectos pedagógicos. ¿Y sus hijos? Mis hijos también, mis hijos nunca han tenido el pelo largo, pero pues ellos respetaron la decisión mía. ¿Sale del colegio y usted sale porque renunció o porque...? No, yo renuncié. Yo había presentado mi renuncia desde el mes de agosto. Inclusive la Secretaría de Educación, cuando recién se posesionó la actual secretaria, me invitó para que le colaborara directamente en el despacho de la Secretaría y yo le dije que yo le agradecí y le dije, mire, yo no me retiro por una razón muy sencilla. En el 2014, el doctor Rodrigo Guerrero, alcalde de la ciudad, fue a mi despacho y me dijo, ¿qué necesita el colegio para ser el primer colegio en Cali que tenga jornada única? Yo le dije, pues nosotros tenemos 10 cursos en la jornada de la tarde, necesitamos 10 aulas. Y él me dijo, ¿hay dónde construirlas? Le dije, sí, tenemos el espacio donde construirlas. Me dijo, ¿cuánto vale? Le dije, yo le averiguo. Me puse en contacto con unos arquitectos egresados del colegio y fundamentalmente con el doctor Delgado Garcés, y él dijo, yo a mi colegio le regalo los planos. Y efectivamente hicimos la cuenta de cuánto podían costar las aulas, 2.000 millones. El alcalde inmediatamente dijo, la semana entrante los tienen. El doctor Delgado hizo los planos estructurales, arquitectónicos, eléctricos, de aguas, de comunicación, estudio de suelos. Eso se lo regaló al colegio, ese paquete.
Bien. Se lo entregamos al alcalde El Guerrero. amor de los exalumnos por el colegio. Por ¿no? supuesto que sí. Se lo entregamos al alcalde el 15 de enero y él dijo ya la plata la tienen en la Secretaría de Educación. Pero empezamos unas vicisitudes muy grandes porque encontramos en todos los mandos medios trabas. Lo que suele suceder. Yo en mayo de ese año fui y le dije al doctor Guerrero, esta es mi renuncia. Y me dijo, vos no te vas hasta que, si te querés ir, te vas conmigo el 31 de diciembre. Hacia noviembre, cuando ya habíamos logrado transar inclusive con los arquitectos e ingenieros contratistas, en noviembre fue el alcalde Rodrigo Guerrero y me dijo, no te puedes ir el 31 de diciembre conmigo, sino cuando estén esas aulas. Yo le dije, alcalde, yo ya estoy cansado, yo quiero irme a estar con mi familia. Y me dijo, no, pero vos has luchado todo este año, esas aulas ya están a punto de iniciar, te tenés que ir cuando estén las aulas. En agosto del año pasado, di la primera palada para excavar los cimientos de lo que hoy en día son 8 aulas nuevas para el colegio, con toda la tecnología que hoy en día se tiene. Esas aulas son 2 pisos, tienen la misma estructura arquitectónica, tienen ascensor, por si hay estudiantes discapacitados, tienen vidrios contra ruido, tienen instalaciones de comunicaciones para hacer aulas inteligentes, tienen luz propia. Si se va la luz, hay batería que las ilumina. Tienen depósito de agua para las unidades sanitarias. Ningún colegio en el país, solo las universidades, comparables con aulas que tienen las universidades, tienen esas 8 aulas. Y ya está la jornada continua. Ya está la jornada continua completa. Completa. Muy Eso bien. hay que agradecérselo a la Fundación de Egresados y al doctor arquitecto Alfredo Delgado Garcés. Muy bien, hagamos otra pausa y ya regresamos para seguir conversando con el rector del Colegio de Santa Librada, Ramón Ignacio Ateortú. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Caramba, pues debe sentirse usted muy orgulloso. Un pedagogo como usted, Ramón Ignacio Ateortúa Cruz, bachiller del Colegio Académico de Buga, oriundo de la ciudad señora, es decir, de la misma Buga, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en Desarrollo Intelectual y Educación, magíster en Estudios Políticos o magíster. Caramba, ¿cuántos años, Ramón Ignacio, en total en la educación? Pues yo estuve en el servicio público 45 años. Cumplía ese 19 de septiembre del año pasado. Por supuesto, yo salí en comisión en algunas oportunidades cuando la doctora Doris Eder fue gobernadora del departamento, me pidió que por qué no la acompañaba siendo alcalde de Andalucía. Allá habían unos conflictos políticos. Yo le acepté y me fui para Andalucía sin tener familiares, sin conocer Andalucía, absolutamente nada. Para mí... A comer gelatina en Andalucía. Sí, para mí es un orgullo porque hice una excelente administración y el pueblo me quiere mucho. 2 veces secretario de Educación, una en el departamento Sí. como encargado y otra en el municipio de también Cali, encargado. 2 veces como alcalde en Andalucía y en Zarzal también. Sí. En Zarzal, estando de alcalde en Andalucía, en Zarzal también, la gobernadora la nombraron ministra de Educación y aquí nombraron al doctor Jorge Herrera Barona. Y en Zarzal también se presentó una coyuntura gravísima y entonces me llamó el gobernador y me dijo, ¿te vas para Zarzal? Pues yo le dije al doctor Herrera, pues ya me llevan a Esparmenia, ya me van a sacar del departamento. Y me dijo, no, es que tú has demostrado en Andalucía. Y efectivamente me fui para Zarzal. En eso aprobaron la elección popular de alcaldes y todos los grupos políticos de Zarzal, yo ya me había retirado. Una vinieron población muy liberal. ¿Usted de qué filiación es, Ramón? Pues yo soy liberal, yo he sido liberal. Liberal. Eh, ¿Andalucía es más conservador o Eso está equilibrado? equilibrado, sí. Inclusive cuando yo llegué a la alcaldía, por primera vez había ganado el liberalismo en Andalucía. Pero eso sigue equilibrado. En Zarzal hice una excelente gestión
logré que se fundara, que se hiciera la fundación de la Universidad del Valle, se tuviera en cuenta Zarzal para una sede. Y esa es una de las mejores sedes que tiene hoy en día la Universidad del Valle. Yo en ese momento le entregué... Es un gran logro. Sí, por supuesto, le entregué el lote y el edificio donde empezó a funcionar y le entregué 900 millones de pesos de parte del municipio para la construcción de la Universidad del Valle. Y se empezaron los primeros pasos para rescatar un lote que queda a las afueras de Zarzal, que se le había entregado a Almaviva en comodato cuando existía el INA, el Instituto Nacional Algodonero, que eso nunca se había reclamado y eso estaba allí, ¿no? Eso ya se lo entregaron al municipio y el municipio se lo entregó a la Universidad del Valle y allí están construyendo la sede con dinero de las regalías, la sede de la Universidad del Valle. En Zarzal se dio un hito histórico antes de la Universidad del Valle y después de la Universidad del Valle. Esa sede de la Universidad del Valle... Que no es solo para Zarzal. No, recoge, eso le iba a decir, recoge de todos los municipios del norte y del Quindío. Del Quindío también. Y del Quindío, sí, así es. Irradia para toda esa zona. Para todo el norte del Valle y el Quindío, ¿cómo no? Y efectivamente ese ha sido un polo de desarrollo para la universidad. Por supuesto, yo conté con el apoyo del doctor Harold Rizzo, quien él narra en un libro cómo fue la construcción de la sede de Zarzal, ¿no? Yo vine aquí, le pedí una cita y Harold le dije... Rizzo, que fue rector de la universidad. Le conté y le dije, y me dijo, no, es que Zarzal no tiene tradición cultural. Le dije, la hacemos, doctor, porque Zarzal no estaba incluido dentro de las sedes de la Universidad del Valle. Entonces me dijo, yo voy para Cartago la próxima semana, yo arrimo a Zarzal. Le dije, ¿qué día y a qué horas? Lo espero allí en La Paila. Y yo me fui a la emisora del municipio y declaré día cívico, hice izar banderas y me vine con la máquina del Cuerpo de Bomberos a esperar al doctor Rizzo a la entrada de La Paila y lo monté. Y él dice que como reina de belleza, dice en un libro que escribió, y lo llevé y le di la vuelta por Zarzal. Y luego fuimos a la sede del Club de Leones y ahí se concretó que Zarzal fuera sede de la Universidad del Valle. Mire la visión suya, porque hacerle todo ese recorrido a Harold, pues era comprometerlo con el proyecto. Por supuesto que sí. Y pues se hizo la fundación de apoyo a la universidad y le dije al municipio, arranca con 900 millones de pesos. Le estoy hablando del año 1983-84, tal vez el 85. 900 millones de pesos en ese entonces era mucha plata. Mucha plata. No, pues hay mucha historia por contar, pero cuénteme una cosa. Hay muchos temas para conversar. Yo estoy viendo que nos va a tocar volver a invitarlo porque usted es un gran conversador y además es un testigo de la historia. Un gran pedagogo, un educador por excelencia y me puede responder un interrogante. Porque ese tema solo daría para 1 o 2 programas. Calidad de la educación. Usted que estuvo allí, en este colegio de bachillerato de Santa Librada, que conoce por dentro la educación, que ha sido profesor y rector, y en esta forma, no un rector cualquiera de escritorio, sino que entendió a los estudiantes y se puso en los zapatos de ellos, y vistió, o mejor dicho, se dejó la cola larga como ellos. ¿Usted qué piensa de estos cuestionamientos que tenemos? Porque los tienen el Congreso, las asambleas, los consejos, la sociedad civil, los padres de familia, todo el mundo dicen que hay un problema con la educación en Colombia. A ver. Y además las investigaciones de los estudios PISA y todas estas cosas. A ver, ¿Usted qué piensa de eso? aquí hay algo que uno tiene que ser tajante. La concepción de calidad de la educación es la concepción antigua. La educación, el Colegio de Santa Librada, por ejemplo, los egresados de por allá del 60, cuando yo me reunía con ellos me discutían que todos salían y quedaban en la Universidad del Valle, en la universidad, ¿no? Pero yo les digo, mire, ¿ustedes cuántos entraron? Entraron 200 estudiantes a primero de bachillerato.
¿Cuántos se graduaron? 36. ¿Qué pasó con los otros 170 estudiantes? El mismo doctor Harold Ruiz Otero siempre me preguntaba, ¿qué hay de mi colegio? Y alguna vez le pregunté yo, ¿usted de qué promoción es? Y me dice, no, yo no me pude graduar porque en quinto de bachillerato perdí química y perdí la habilitación y me tuve que ir a terminar al colegio Benjamín Herrera. Entonces, en ese lapso de primero a sexto de bachillerato, sacaban 170, 200 estudiantes. La educación en ese momento era excluyente. Empezando de que para poder entrar usted tenía que presentar un examen de admisión. Y si no pasaba ese examen de admisión, no entraba. Y de acuerdo a los datos estadísticos que yo tengo, en ese entonces se presentaban 2.000 estudiantes al Colegio de Santa Librada y no recibían sino 200. De tal suerte... Era un filtro muy grande, ¿no? Inmenso. De tal suerte que quienes se graduaban de bachiller eran los mejores de los mejores. Que no solo tenían la influencia de sus profesores, de sus padres de familia, sino que los muchachos eran excelentes, dedicados. Y salían de Santa Librada y pasaban automáticamente a la universidad. A la Universidad del Valle y a la Universidad Nacional. Ya. Hoy en día, lo dice la Constitución Nacional y lo dice la Ley General de Educación, el fin de la educación, y eso lo previó Santander. Los fines de la educación son dos, y eso lo dice Santander en una de sus leyes. Una, formar ciudadanos. Y dos, formar a los estudiantes que deseen seguir estudios superiores para que ingresen a la universidad. De tal suerte que la educación hoy en día está centrada, cuando uno lee la Ley General de Educación, formando ciudadanos. Uno dice, en aquella época formó todos estos delincuentes de cuello blanco que hay, no se preocupó por formar ciudadanos, sino por formar intelectuales y científicos. Entonces, cuando hoy en día se trata de evaluar... ¿Posibles delincuentes de cuello blanco Sí, entonces? Claro, por supuesto. ¿Por qué no formó ciudadanos? No formó ciudadanos participativos, responsables, honestos, cumplidores de sus deberes, respetuosos de los derechos, ¿no? Y entonces viene la sanción, lo que alguna vez dijo Bolívar, hay que educar para evitar sancionar. Entonces, hoy en día, a todos por igual. ¿Cómo era la cosa de educar al niño para no castigar al hombre? Para no castigar al ciudadano, al hombre. Al ciudadano, sí, ¿cómo sí. no? Hoy en día, esos exámenes se los hacen a todos. Igualitos, los PISA, los del ITFES, todos. Las pruebas saber, las pruebas internacionales. Y evalúan conocimientos. Pero se está formando una nueva sociedad participativa que en el futuro, cuando se evalúen los ciudadanos, se va a decir, este sistema sí, efectivamente, fue positivo, porque formó ciudadanos. Cuando uno coge la Ley General de Educación... ¿A cuánto estamos de ese logro? Pues yo creo que en unos 20, 30 años. 20 a 30 años. Sí, porque es que lo ha reconocido la UNESCO. Los cambios que se hacen en los sistemas educativos demoran mínimo 20 años en asentarse. La Ley General de Educación lleva más o menos lo mismo que la Constitución, la ley del 94, la Constitución del 91, lleva más o menos 25, no, y de allí en adelante es donde empieza a verse los cambios. Es decir, que en 20, 30 años estamos viendo los cambios, estamos viendo unos nuevos ciudadanos. Y en ese sentido, las instituciones educativas, por eso es que están muy preocupados en la convivencia, en las relaciones entre los estudiantes, en el respeto por los derechos dentro de los estudiantes, el tener un personero de estudiantes, el tener un contralor de estudiantes en los colegios, porque es que allí se están ejercitando los ciudadanos. Vamos a otra pausa, le propongo, y ya regresamos para nuestro segmento final en Cartas sobre la Mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, se nos está agotando el tiempo, lamentablemente. Qué interesante esto. Redondeemos un poquitico más eso de formar ciudadanos, porque eso es fundamental y me preocupa que haya que esperar de 20 a 30 años todavía, ¿no? Esos son los procesos. Quizás el único que ha hablado en el país sobre
la calidad de la educación en este sentido es Antanas Mocus, que dice, mire, la calidad de la educación no la debemos medir a través de un examen, tenemos que medirla en el comportamiento de los ciudadanos, en la actitud que asumen frente a la paz, frente a los derechos, frente a sus responsabilidades con respecto a toda la sociedad, con respecto al gobierno. Y en ese sentido... Si hablamos de la corrupción, de todo lo que se destapa hoy, se sucede hoy y se destapa, uno muchas veces podría decir, bueno, pero antes no había tanta podredumbre, o siempre la ha habido. Pues históricamente uno tiene que aceptar que siempre la hubo, desde los primeros conquistadores, entre ellos mismos, pues, ¿no? Fue pan de todos los días que se asaltaban y se robaban y se salían de los límites para buscar, ¿no? Entonces, siempre la hubo, pero hay en ciertos momentos en los que se va a dar. Mire, cuando Santander promulga las normas de formación en los colegios, son muy rígidas, son muy estrictas. Él dicta un decreto y dice, quien se robe un peso, lo fusilamos del erario público. Lo fusilamos. ¿Eso es lo que hace falta ahora? Pues yo no diría tanto que hace falta que se fusilen, pero sí que paguen con cárcel, porque es que fusilar es quitar el derecho a la vida. ¿El equivalente cuál sería entonces a las penas de pena de muerte, a la pena de muerte de esa época? ¿Cuál sería el equivalente hoy? Pues unas penas largas y no tanto diría yo las penas, sino que restituyan, ¿no? Lo que llaman hoy en día la justicia restaurativa, para que a través de esa justicia se haga, pues, restablecerle a la sociedad lo que se le ha quitado. Y, por supuesto, un compromiso de nunca más y que paguen una pena. A propósito de eso, usted puso muy bien el ejemplo de la corrupción, de todo esto que estamos viendo hoy día y sufriendo, de cómo se roban los presupuestos, los presupuestos del erario. Y frente al proceso de paz que la gente, y mucha gente está inconforme, no estamos generalizando, estamos diciendo algunas personas o mucha gente inconforme por lo que se está dando y por la manera como el grupo alzado en armas, que entregó sus armas o dejó las armas, las FARC, pues muchas veces se burlan de los compromisos. ¿Usted qué piensa de este proceso que estamos adelantando en Colombia? Mi opinión es muy favorable al proceso. Sí, a pesar de todos a los pesar de contratiempos. todos los cuestionamientos que se hacen, a pesar de todas las dificultades que tiene, pero cuando uno lo compara con otros procesos de aquí nomás de Centroamérica, del África, uno tiene que llegar a la conclusión de que este es un proceso que ha recogido todas esas experiencias y es un proceso que efectivamente, si nosotros lográramos comprenderlo en toda su magnitud, tendría que transformar a nuestra sociedad. Por supuesto, esto es entre humanos y entre humanos no nos vamos a entender muchas veces, pero el problema... Como pedagogo, ¿usted qué le dice a los televidentes? Usted dice, debemos lograr comprenderlo. ¿Cómo hacer para que lo comprendan? ¿Cómo lo explicaría usted? Allá iba, ¿cierto? Es muy difícil porque somos seres humanos y los humanos tenemos rencores, tenemos odio, Entonces, por eso la educación tiene que trabajar desde el niño para que las cosas no se resuelvan a través de la violencia. Mire el problema que estamos viendo hoy en día, que todos los días es pan de la televisión, el feminicidio, la violencia intrafamiliar. Eso tiene una raíz en una educación que no se dio para que respetáramos la idea contraria, respetáramos la diferencia, respetáramos el opuesto y las cosas las resolviéramos a través de las palabras, a través del diálogo, a través de la concertación.
La educación fue excluyente, la educación fue, no formó a la persona para esa forma de vida, y por eso encontramos que la solución que se daba eran las armas, pero pues en buen momento se cae en cuenta de que no son las armas y que tenemos que, primero que todo, reconciliarnos. Y ahí está lo grave, porque el odio, la venganza, el resentimiento. Mire, mi papá fue víctima de la violencia liberal conservadora. A mi papá lo mataron cuando nosotros teníamos 6 años, yo tenía 6 años, estaba en primero de primaria. Y nosotros los hermanos hace mucho tiempo perdonamos y olvidamos eso. Y aceptamos históricamente que ese era el desarrollo que nuestro país, y esa era la formación que tenía. Entonces, uno efectivamente muy doloroso que le maten un hermano, que le secuestren el padre, pero pues no podemos seguir teniendo odio hacia eso, porque es que estamos formando una nueva generación que no puede seguir con ese resentimiento, que tiene que tener otras condiciones distintas. Profesor, entonces volvamos al libro. El libro se titula Cali, precursora de la educación pública, fundación del Colegio de Santa Librada. Así es. ¿Ese es el título? Así es, porque voy a decirle otra cosa que me encuentro yo en los documentos. Sí. En 1808, antes del 20 de julio de 1810, aquí hay un sacerdote, el padre Manuel Cuero y Caicedo, que tiene unas minas en Cajambre y una tierra, y dice: eso lo entrego para que se funde aquí en Cali una escuela donde van a ir a recibir clases los esclavos, los indios y todos los pobres, sin pagar 5 centavos. Y esa mina de oro de Cajambre va a dar recursos para que esa escuela se sustente hasta casi 1850. Y esa escuela la va a empezar a manejar el Colegio de Santa Librada. Esa es otra historia que está en el libro. Esa es otra historia que está en el libro. Libro que va a circular a partir de finales Ahora, de este finales mes de noviembre, comienzos de diciembre. En la primer tomo del primer libro. tomo. ¿Cuántos tomos va a tener? Pues yo pienso que de pronto van a ser 3, porque el segundo tomo va a ser todo el siglo XIX, en la historia del Colegio de Santa Librada. Sí. Y el tercer tomo va al siglo XX, comienzos del XXI. ¿Y cuántas páginas tiene este primer tomo? Este llega más o menos a 300 páginas. 300 páginas, sí. Porque es muy importante. ¿Usted se convirtió en ratón de biblioteca ya en la biblioteca de Santa Librada? Sí, por supuesto. Ahí hay un archivo histórico extraordinario que cuando yo llegué traté de explorarlo, pero era muy difícil acceder porque a algún rector se le ocurrió, con muy buena visión, tomar todos los fardos de papeles que habían allí y mandarlos a empastar, y los empastaron sin ningún orden, ni cronológico, ni por hecho, absolutamente. Entonces, acceder a... ¿Se hace más difícil la Muy investigación? difícil. Yo planteé de pronto desempastarlos, organizarlos y volver, pero se dañan porque son documentos muy antiguos. ¿Eso valdría la pena hacerle microfilmación? Por supuesto que sí. Bien organizadito. Bien organizadito. Yo toqué puertas en el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura mandó 2 enviados con la doctora Mariana Garcés, y lo que me dijeron es: llevémonos esto para Bogotá. No, eso para Bogotá no puede salir. El mismo doctor Rodrigo Guerrero una vez me dijo: llevémoslo para la Universidad del Valle. Le dije: no, eso tiene que quedar aquí. Tiene que quedar en el colegio. Santa Librada, en el colegio. Pues felicitaciones por toda esta vida dedicada a la docencia, al servicio público, en general 45 años, y le deseamos lo mejor con el libro. Y claro que volveremos a conversar sobre esa historia interesante del colegio, que es la historia de Cali y de toda esta zona del suroccidente colombiano. Te agradezco mucho y claro, por supuesto, con mucho gusto, estoy dispuesto, como me han estado invitando a muchos foros, para hablar de este tema. Pues no solo rector de colegios como el de Santa Librada, como hemos dicho ya, secretario de Educación del Valle, del Cauca, de la ciudad de Cali, miembro de la Academia de Historia del Valle del Cauca, la Red de Historiadores de Colombia, y con tantos otros reconocimientos que ha tenido Ramón Ignacio Ateortúa, quien pasó con nosotros en Cartas sobre la Mesa. Gracias por la sintonía, y si Dios quiere los invitamos el próximo miércoles 7:30 de la noche, Canal 14, con repetición jueves 8:30 de la mañana. Felicidades a todos.
Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.